El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. La persecución por los emperadores romanos. Y quiero compartirles con ustedes, hermanos, que desde el año 63 después de Cristo hasta el año 313 hubo 11 emperadores romanos que persiguieron a la iglesia del Señor. El imperio romano era un imperio muy grande que tenía el dominio de todo el mundo conocido en esa época. Dominaban sobre todas las demás naciones. Ellos eran los que tomaban las decisiones y lo que ellos decían, eso se hacía. Desde el año 64 hasta el 313 fueron 249 años de sufrimiento, de martirio. Casi 3 siglos, queridos hermanos, casi 3 siglos de gente que fue lanzada a las fieras, de gente que fue quemada viva, casi 3 siglos de sufrimiento de la iglesia del Señor. Durante todo este tiempo, la iglesia cristiana se desarrolló en un ambiente hostil. Y los emperadores, para poderlos matar, se inventaron un sinnúmero de pecados que los cristianos cometían. Y por ejemplo, los acusaban de ateos. Decían, esta sociedad, este grupo de cristianos son unos ateos. ¿Por qué? Porque no rendían culto al emperador romano. Los emperadores romanos querían que los adoraran a ellos, pero los verdaderos cristianos decían, no nos arrodillaremos delante de otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Entonces ellos se enfurecían y los acusaban de ateos. Otra de las cosas con que los acusaban eran de incesto. ¿Por qué los acusaban de incesto? Porque decían que los creyentes se reunían para hacer banquetes y se reunían para practicar orgías y tenían relaciones entre hermanos y hermanas. Todas las cosas que los cristianos hacían las tergiversaban. Porque si bien es cierto, se reunían para comer juntos, pero no para tener banquetes ni para practicar orgías. Durante casi 3 siglos, la iglesia cristiana fue calumniada. También los acusaban de antropófagos. ¿Qué significa esto? Decían que bebían el cuerpo y la sangre de un niño en un asesinato ritual. Y esto era algo que tergiversaban ellos, la práctica de la Santa Cena. Era algo totalmente contrario, cambiaban todas las cosas. Y de estos 3 pecados los acusaban para poderlos perseguir y matarlos. La iglesia fue calumniada, hermanos. Y todos estos 11 emperadores romanos quisieron destruir la iglesia de Cristo. Hermanos, quisieron acabar con la iglesia del Señor. Yo me ponía a pensar, 249 años, los primeros cristianos murieron, pero salieron más. Y después ellos murieron y salieron más, porque fueron casi 3 siglos. ¿Cómo puede ser que en medio de un ambiente tan hostil, que en medio de un ambiente de tanta persecución, los cristianos se hayan mantenido? ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Y pudo venir tanta persecución, y pudo venir tanta maldad, y pudieron pasar tantos años.
Pero la iglesia del Señor se mantuvo firme y por eso hoy está usted aquí en esta noche. La iglesia no desapareció. La iglesia no desaparecerá. Porque la iglesia la fundó Cristo. Y lo que Él fundó, nadie lo puede destruir. Pero yo quisiera que analicemos un poco, hermanos, acerca de estas persecuciones, para que ustedes tengan conocimiento. Los apóstoles, los 12 apóstoles, fueron los que estuvieron cerca de Jesús, los que tuvieron un contacto directo con Jesús, los que aprendieron de Jesús. Pero luego de ellos, los discípulos de los apóstoles son considerados los padres de la iglesia. Y estos discípulos de los apóstoles son los que sufrieron tremendos martirios juntamente con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos con el emperador que hizo destrozos, con un hombre que la historia lo reconoce como un loco. Eso dice la historia, era un loco. Se casó no solamente con mujeres, sino que se casó con hombres. Era un homosexual que odiaba a la iglesia cristiana. En el año 64, el emperador Nerón, este hombre organizó un incendio. Incendió Roma. Toda Roma la incendió. ¿Por qué? Porque él quería construir la ciudad de Roma a su gusto. Miren los caprichos que tenía. No le importó acabar con cuántas casas ni con cuánta gente. Lo único que le importó es destruir Roma porque él quería una Roma a su gusto. La gente empezó a sospechar de él, que él era el que había incendiado Roma. Y lo más fácil para él fue echarle la culpa a los cristianos. Todos los cristianos de ese tiempo fueron acusados de que ellos fueron los que incendiaron Roma. Y entonces él ordenó su castigo. Miles fueron torturados y luego muertos de la manera más cruel. Entre ellos murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en el gobierno de Nerón. Y ustedes saben por la historia, Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado. Segundo emperador romano, Domiciano. Él gobernó en el año 96 después de Cristo. Inició una persecución contra todos los cristianos. Los acusó de ateos porque se negaban a participar de la adoración al emperador. Miles fueron muertos, especialmente en Roma y en Italia. Entre ellos, el mismo primo del emperador fue muerto. Y este emperador Domiciano hizo que Juan, el apóstol, fuera desterrado a la isla de Patmos. En la isla de Patmos, Juan tiene toda la revelación del Apocalipsis. Pero saben, hermanos, dicen que Domiciano, la historia dice que Domiciano quiso matar al apóstol Juan, pero no pudo. No pudo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con el apóstol Juan. Dios tenía el plan de revelarle el Apocalipsis. Amén. Entonces, aunque él hizo de todo, no lo pudieron matar. Algunos libros dicen que hasta lo pusieron en aceite hirviendo, pero no lo pudieron matar. Pasó como Daniel. Fue librado de la muerte. Entonces lo desterraron a la isla de Patmos. Tercer emperador romano. Su nombre fue el emperador Trajano. Consideraba el cristianismo como una religión ilegal porque se negaban a hacer sacrificios para los dioses romanos. En la época de Trajano murió Simeón, el hermano de Jesús. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan los pasajes bíblicos que hablan de él? El hermano de Jesús.
Él era obispo o líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Simeón fue crucificado en el año 107 después de Cristo. También murió otro discípulo de los apóstoles llamado Ignacio. Él era obispo o pastor o líder de la iglesia de Antioquía. Este Ignacio fue llevado a Roma desde Antioquía, lo sacaron de Antioquía y lo llevaron a Roma, y a Ignacio lo arrojaron a las fieras. Así murió este hombre. El emperador Trajano era tan malo, tan malvado, que cierto día, mire, manda a uno de sus súbditos, un hombre llamado Plinio, y lo manda al Asia Menor. Ustedes saben que el apóstol Pablo había predicado por toda Asia Menor, y por toda Asia Menor habían iglesias cristianas que alababan el nombre de Dios. Cuando Plinio va a estos lugares, investiga qué es lo que hacen los cristianos, porque Plinio va con una orden, va con la orden de matarlos, va con la orden de castigarlos. Pero antes de castigarlos, Plinio investiga a los cristianos, y luego de que los investiga, le manda una carta al emperador. Y en esa carta le dice: querido emperador Trajano, lamento mucho decirte esto, pero la suma de los pecados de esta gente que tú me mandas a castigar es esta: se levantan antes del amanecer y cantan entre ellos. Por turno cantan un himno a Cristo como un Dios, y juntos se comprometen bajo un juramento que jamás lo negarían, que jamás lo desobedecerían, y luego de esto se sirven los alimentos juntos. Este Plinio se quedó sorprendido, porque eso no era un pecado, eso no era algo para matarlos. Y por eso le escribe esto al emperador Trajano. Cuando yo veo esto, yo digo: Dios, ¿cuánto necesitamos aprender de los cristianos de los primeros siglos? Porque en este tiempo, como hay tanta libertad, tanta facilidad, ¿a qué hora nos levantamos a adorar al Señor? ¿En qué momento podemos comer juntos sin que haya una que otra discusión? A veces por la mínima cosita se discute juntos. Se discute cuando se está comiendo juntos. ¿Cómo habrán vivido los cristianos de esa época? Levantándose al amanecer, escondiéndose en las catacumbas de Roma, que eran unos lugares subterráneos donde se enterraban a los mártires. Por ahí ellos se escondían para juntos alabar al Señor. Era muy difícil, hermanos, no es como ahora. En el año 117 tenemos al cuarto emperador romano, Adriano. Mató al pastor de la iglesia cristiana de Roma. Este pastor se llamaba Teléforo, y muchos otros padecieron el martirio. Sin embargo, hermanos, durante este reinado, el cristianismo tuvo notables progresos en números, riquezas, erudición e influencia social. ¿Por qué? Porque el diablo cree que cuando usa a su gente para perseguir a la iglesia se va a acabar. Pero es todo lo contrario. Cuando hay gente que persigue a la iglesia se multiplica. Es lo conocido desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando el faraón les ponía cargas pesadas a los judíos? ¿Recuerdan ustedes cuando les decían a las parteras que si eran niños los que nacían, los mataran? Sin embargo, los judíos se multiplicaban. La iglesia del Señor puede ser perseguida, la iglesia del Señor puede ser atacada, pero la iglesia del Señor no va a ser destruida.
Porque si Cristo fundó la iglesia, Cristo la va a llevar adelante. Marco Aurelio, otro gobernador romano. Este hombre organizó una persecución cruel y bárbara, la más severa desde Nerón. Miles, hermanos, mire, no fueron cientos, no fueron decenas, no fueron centenas, fueron miles de cristianos decapitados y lanzados a las fieras. Entre ellos, uno conocido como Justino Mártir. Las torturas que los cristianos soportaban sin acobardarse eran casi increíbles. Eran torturados desde la mañana hasta la noche. Y dice la historia que mientras torturaban a las mujeres, una mujer decía: soy cristiana, soy cristiana, soy cristiana, no voy a hacer ningún mal, no voy a negar a Cristo, soy cristiana, amo a Dios. Y así morían en medio de tanta tortura. El séptimo gobernador romano o emperador romano fue uno llamado Séptimo Severo. Qué bien que le pusieron el nombre, ¿no? Séptimo Severo, porque fue muy severo. Aquí sufrieron Egipto y el norte de África. Este Séptimo Severo concentró su esfuerzo en matar a los cristianos de Egipto y del norte de África. En Alejandría, diariamente eran quemados, crucificados o decapitados muchos mártires. Entre ellos, Leonidas, el padre de Orígenes. Orígenes fue otro discípulo de los apóstoles. También fue muerto. Ahora, no solamente eran cristianos gente pobre, también habían entre los cristianos gente rica, gente adinerada. Pero a pesar de que eran adinerados y eran cristianos, eran perseguidos. Y así, durante el gobierno de este Séptimo Severo, fue perseguida una mujer que era rica, llamada Perpetua, y su esclava, llamada Felicita, fueron perseguidas y encerradas en la cárcel. Estas dos mujeres dentro de la cárcel se bautizaron, y luego de que se bautizaron fueron torturadas y ejecutadas. Nada había que detenga a estos cristianos. Para los emperadores romanos, los cristianos se habían convertido en una plaga que no la podían destruir, que no la podían acabar. Porque ellos no estaban peleando contra la iglesia, estaban peleando contra el mismo Dios. El octavo emperador romano, su nombre fue Maximino, y este concentró sus esfuerzos en matar a los líderes de la iglesia. Este fue muy inteligente. Este pensó: mato a los líderes y acabo con el cristianismo. Y empezó a matar a todos los líderes, a todos los obispos, a todos los pastores, a todos los ancianos. Mató mucha gente para acabar con el cristianismo. El noveno emperador fue uno llamado Decio, año 249. Su decisión fue exterminar por completo el cristianismo. Este dijo: yo acabo porque acabo con esos cristianos. A mí no me va a quedar ni uno. Yo borro del mapa al cristianismo y todos los cristianos se acaban en mi gobierno. Esa fue la decisión de Decio. Su persecución no se concentró solo en ciertas partes del Imperio Romano, fue por todo el Imperio Romano. Multitudes perecieron bajo las torturas más crueles en Roma, norte de África, Egipto y Asia Menor. Un escritor de aquel tiempo dijo: el mundo entero
es devastado. ¿Cómo habrá sido la cantidad de muertos que hubieron en ese tiempo? ¿Cuántas torturas, hermano? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta gente decapitada? ¿Cuánta gente quemada? En este tiempo, ¿cuántas torturas nosotros tenemos que sufrir por seguir a Cristo? ¿Quién nos da una cachetada porque le decimos yo amo a Cristo? Nadie. No hay torturas, no hay mayores sufrimientos. Y aún así, mucha gente ni siquiera quiere asistir a la iglesia porque quieren quedarse en la comodidad de sus casas. ¿Hasta qué punto hemos llegado, hermanos, en el cristianismo? ¿Hasta qué punto? ¿O es que queremos que se venga una persecución a la iglesia para nosotros recién allí despertar? Yo creo que Dios nos está llamando a despertarnos, a no vivir en un letargo, a no vivir en un adormecimiento espiritual. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos para que los utilicemos, hermanos, no para que los tengamos guardados. Esta gente, siendo perseguida, se reunían en las catacumbas. Dice la historia que hacían cultos, y en medio de esos cultos más gente y más gente se convertía a Cristo, y los cristianos se multiplicaban a pesar de la persecución. El 10º emperador romano fue Valeriano. Fueron ejecutados muchos líderes en su periodo como emperador, entre ellos Cipriano, un líder de la iglesia en Cartago. Y el último emperador del que les quiero hablar es o fue Diocleciano. Creo que con tantos nombres no se van a acordar de tantos nombres, pero espero que se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos, los sufrimientos que tuvieron que padecer la iglesia de los primeros siglos. Diocleciano dirigió la última persecución imperial y la más severa. Fue el último, pero fue el más severo. Durante 10 años, este emperador hizo buscar a los cristianos en cuevas, en las catacumbas y en la selva. Este no los buscaba solamente como los demás ahí a simple vista, no. Este los buscaba en las mismas cuevas, en las mismas catacumbas, por la selva. Este organizó una persecución que duró 10 años. No es que no les permitía predicar solamente, no les permitía predicar, pero tampoco les permitía reunirse. En sus cuevas eran sacados, porque habían cuevas, habían catacumbas en el subterráneo de la ciudad. De allí eran sacados por 10 años. Fueron torturados y martirizados. Eran quemados. Su manera de matarlos era a través de quemarlos, arrojarlos a las fieras y muertos mediante cuanta tortura la crueldad pudiera inventar. Este hombre tenía una intención, y su intención no solo era abolir a todos los cristianos, su intención era abolir aún el nombre de cristiano. Él quería que ese nombre de cristiano no se vuelva a repetir nunca jamás sobre la faz de la tierra. Era el mismo diablo, pero no logró su objetivo. Durante estos 11 años, durante estos 11 periodos de todos estos emperadores que persiguieron a la iglesia cristiana, durante estos 249 años, hermanos, no pudieron acabar con la iglesia evangélica. No pudieron, porque Dios estaba protegiendo a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana. Murieron muchos, pero la iglesia cristiana no desapareció, sino que continuó para glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué sucedió todo esto? Como les dije cuando empezamos este culto, hoy, sinceramente, yo he visto todo
más bonito que otros días. Todo para mí ha sido mejor que otros días. Venir aquí a la iglesia, verlos a ustedes, estar en mi casa. Yo todo el día he estado, Señor, gracias. Soy indigna, no merezco. Yo siento que estoy en la gloria, Señor. Yo siento que soy tan privilegiada, que nuestra iglesia es tan privilegiada, porque no estamos pasando nada de lo que vivieron los cristianos de los primeros siglos. Hermanos, pero Jesús profetizó esta persecución. Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 25. Jesús profetizó esta persecución. Mateo 10, del 16 al 25. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y mire lo que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al padre de familia llamaron Belcebú, si a Jesucristo, hermanos, lo persiguieron y lo crucificaron, ¿cuánto más a sus hijos? El nacimiento de la iglesia de Cristo tiene que ver con mucho sufrimiento. El nacimiento de la iglesia de Cristo tiene que ver con muerte, tiene que ver con martirio, con gente lanzada a las fieras para ser devoradas. Pero aún así hubo mucha gente dispuesta a entregarlo todo por amor a Cristo. Nuestros tiempos son diferentes, hermanos. Hay mucha comodidad, hay mucho confort. Si no quieres ir a la iglesia, te quedas acostado en la cama escuchando la televisión y allí ves un mensaje y todo está tan fácil para ser cristiano. Pero en medio de tanta comodidad yo me pregunto, ¿cómo se prueba nuestro verdadero cristianismo? Con tanta libertad, ¿cómo descubrimos quiénes son los verdaderos cristianos? Con pocas presiones, muchos desertan y abandonan el ministerio. ¿Qué sería si nos hubiera tocado vivir en los tiempos de algunos de estos 11 emperadores romanos que se propusieron acabar con la iglesia del Señor? Escúchenme un consejo, hermanos. Si tenemos tanta libertad para servir al Señor, aprovechémosla de la mejor manera. Aprovechémosla, por favor, sirviéndole de todo corazón al Señor. No seamos ociosos, no seamos perezosos, no busquemos solo los intereses personales, no busquemos ser vistos. Si hubo gente que entregó su vida por amor a Cristo, hagamos lo que nosotros más podamos
para honrar, glorificar y propagar su nombre aquí en la tierra. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.